Mis queridos oyentes, hoy quiero que sientan un estremecimiento en el alma, un eco que resuena desde las alturas del cielo hasta lo más profundo de sus corazones. ¿Han sentido alguna vez que la vida los empuja al borde, que las sombras se cierran y la esperanza parece un susurro lejano? Amigos míos, no están solos en esa lucha, porque hay una verdad que arde como fuego en la palabra de Dios, una verdad que puede romper las cadenas, sanar las heridas y encender una luz en la noche más oscura. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Imaginen por un momento un hombre perdido en el desierto, hambriento, sediento, pero una voz lo llama, una mano lo sostiene, un amor lo rescata. Mis queridos hermanos, esa es la bondad de Dios, no un cuento lejano, no una promesa vacía, sino una realidad viva que late en cada página de la Escritura y en cada vida que se atreve a confiar. ¿Están listos para esto? Porque no les traigo palabras comunes ni respuestas fáciles. Les traigo un mensaje que puede cambiarlo todo. Un desafío que los llevará desde la duda hasta la fe, desde el valle hasta la cima. ¿Cuántas veces hemos buscado bondad en los lugares equivocados, mis queridos amigos? ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras fuerzas y encontrado solo polvo? Pero hoy, el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos a un Dios que no falla. Un Dios que dice, ven, prueba mi bondad, confía en mí y verás quién soy. Esto no es una teoría, mis queridos oyentes. Es un encuentro, una aventura, un viaje al corazón del Evangelio. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en la profundidad de su amor, paso a paso, hasta que veamos que el Señor es bueno y su bondad es para ti, para mí, para todo aquel que confía en Él. Que comience esta prédica y que el nombre de Jesús resuene en cada palabra. Mis queridos oyentes, hoy quiero que levantemos nuestros corazones y abramos nuestras almas a una verdad que puede transformar todo lo que somos. La Biblia nos dice algo poderoso, algo que no es solo una idea, sino una invitación divina. Bueno, es el Señor con quienes en Él confían. Pero amigos míos, esta bondad no es algo que cae del cielo como lluvia sobre todos por igual, sin distinción. No, hay un paso que debemos dar, un movimiento del corazón que nos lleva a descubrirla. Y esa verdad comienza aquí. La bondad de Dios se revela a quienes buscan su rostro. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? No nos está pidiendo que creamos un rumor, que confiemos en lo que otros dicen. Nos está diciendo, pruébenlo por ustedes mismos. Es un desafío, mis queridos amigos. Una llamada a acercarnos, a buscar al Señor con todo lo que somos. Porque solo cuando lo hacemos, cuando nos atrevemos a gustar de su presencia, descubrimos que Él es bueno. No es una bondad lejana, no es una bondad abstracta. Es una bondad que se siente, que se vive, que llena el alma de gozo. ¿Saben? En mis años predicando el Evangelio, he visto a muchos que caminan por la vida con el ceño fruncido, cargando dudas, preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Es Él realmente bueno? Y yo les digo, no lo encontrarán quedándose de brazos cruzados, tienen que buscarlo. Porque la bondad de Dios no se impone, se revela. Es como un tesoro escondido en un campo. Como dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 44. Hay que venderlo todo, hay que cavar, hay que ir tras Él. Y cuando lo encuentras, mis queridos hermanos, te das cuenta de que vale más que todo lo que dejaste atrás. Piensen en Moisés por un momento. En Éxodo capítulo 33, versículo 18, él clamó al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. No se conformó con rumores. Quería ver a Dios cara a cara. Y el Señor respondió, pasó delante de él y proclamó su bondad, su misericordia, su amor. ¿Por qué? Porque Moisés buscó su rostro. Y lo mismo pasó con David, el hombre conforme al corazón de Dios, que escribió en Salmos capítulo 27, versículo 8, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mis queridos amigos, esa es la clave. Buscarlo, anhelarlo, confiar en que Él se dejará encontrar. Pero escuchen esto.
porque aquí hay algo que el mundo no entiende. Buscar el rostro de Dios no es un juego de niños. Requiere fe, requiere valentía, requiere rendirse. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No puedes acercarte con dudas a medias o con un pie en la puerta. Tienes que lanzarte al Señor con todo tu ser, confiando en que Él es bueno, en que Él te recibirá. Y cuando lo hacen, mis queridos hermanos, su bondad se despliega ante ti como un río que nunca se agota. ¿Han probado esa bondad alguna vez? ¿Han sentido lo que es estar en su presencia? Saber que Él te sostiene, que Él te ama. Porque, escuchen esto, su bondad no es solo un concepto, es una realidad viva. Es el Dios que dio maná en el desierto, que partió el mar rojo, que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero no lo sabrás si te quedas mirando desde lejos. Tienes que gustar, tienes que ver, tienes que confiar. Y cuando lo hagas, como dice el Salmo, serás dichoso, bendito, lleno de una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Así que, mis queridos oyentes, este es el primer paso en nuestro camino hoy. La bondad de Dios se revela a quienes buscan su rostro. No es para los tibios, no es para los indiferentes, es para los que claman, para los que confían, para los que se atreven a decir, Señor, quiero conocerte. Y cuando lo buscas, Él promete en Jeremías capítulo 29, versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la puerta, amigos míos. La puerta a una bondad que transforma vidas, que rompe cadenas, que nos prepara para todo lo que viene después en este mensaje. Mis queridos amigos, hemos comenzado este viaje viendo que la bondad de Dios se revela a quienes buscan su rostro. Pero ahora quiero que demos un paso más allá, porque hay una puerta que se abre cuando confiamos en Él. No es solo cuestión de buscarlo, es cuestión de descansar en Él, de depositar nuestro corazón en sus manos. Y cuando lo hacemos, mis queridos hermanos, algo glorioso sucede. Confiar en Dios abre las puertas de su misericordia infinita, un río de gracia que fluye hacia nosotros sin cesar, demostrándonos que Él es bueno, siempre bueno, eternamente bueno. Escuchen lo que dice la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué nos está diciendo Jeremías aquí? Nos está diciendo que no estamos aquí por nuestra propia fuerza. No estamos vivos por nuestro mérito. No, mis queridos oyentes, es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Y esa misericordia no se agota, no se cansa, no se detiene. Es nueva cada mañana, fresca como el rocío, lista para abrazarnos otra vez. Pero, escuchen esto, esa misericordia fluye plenamente hacia los que confían en Él. ¿Saben? He visto a hombres y mujeres en las cruzadas, con lágrimas en los ojos, diciéndome, Billy, he fallado tanto, he tropezado una y otra vez. ¿Cómo puede Dios seguir siendo bueno conmigo? Y yo les digo, amigo, no se trata de lo que tú has hecho, se trata de quién es Él. Su misericordia no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Porque cuando confías en Dios, cuando te rindes a Él, a pesar de tus caídas, Él abre las compuertas de su gracia y te cubre con un amor que no merecemos, pero que Él da libremente. Piensen en el pueblo de Israel por un momento. En Éxodo capítulo 16, versículos del 4 al 5, estaban en el desierto, murmurando, dudando, listos para volver a Egipto. Pero Dios, en su bondad, no los abandonó. Les envió maná del cielo día tras día, porque incluso en su debilidad había un remanente que confiaba en Él. Y esa confianza, mis queridos amigos, fue la llave que abrió la puerta a su misericordia. No porque fueran perfectos, sino porque Él es bueno. Y lo mismo pasa contigo y conmigo hoy. No tenemos que ganarnos su favor. Tenemos que confiar en su corazón. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay una verdad que el mundo no comprende. Confiar en Dios no es un sentimiento pasajero. Es una decisión, un acto de fe. La Biblia nos dice
en Salmos capítulo 33, versículo 21. Por cuanto en él confió nuestro corazón, se alegrará nuestro corazón. No es que confiamos porque todo está bien. Confiamos aunque todo esté mal. Y entonces su misericordia entra como un torrente. Es como abrir una ventana en una tormenta. El viento de su gracia llena la habitación, barre el miedo y trae vida donde solo había muerte. ¿Han sentido esa misericordia alguna vez? ¿Han conocido lo que es despertar y saber que a pesar de todo, Dios te da un nuevo comienzo? Porque, mis queridos hermanos, esa es la bondad que Él ofrece. Una misericordia que no se acaba, que no tiene fin, que te encuentra en tu peor momento y te levanta. Piensen en el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 20. Se había perdido todo. Estaba en la miseria. Pero cuando decidió volver al Padre confiando en su bondad, no encontró rechazo. Encontró un abrazo, un anillo, una fiesta. Eso es lo que hace confiar en Dios. Abre la puerta a una misericordia que no podemos medir. Así que, mis queridos oyentes, mientras seguimos este camino, recuerden esto. La bondad de Dios no es estática. Fluye, crece, se derrama. Y confiar en Él es la llave que la desata. No importa cuán oscuro haya sido tu ayer. Su misericordia está lista para amanecer hoy. Si tan solo te atreves a poner tu fe en Él. Esto es solo el comienzo, amigos míos, de lo que significa descubrir que Él es bueno con quienes en Él confían. Una vez más profundo en su amor con cada paso que demos. Mis queridos hermanos, hemos visto cómo la bondad de Dios se revela a quienes buscan su rostro y cómo confiar en Él abre las puertas de su misericordia infinita. Pero ahora, amigos míos, quiero que vayamos a un lugar donde la fe se prueba, donde el corazón tiembla, donde el mundo dice, Dios no puede ser bueno aquí, porque la verdad que arde en la Escritura es esta. El Señor es bueno incluso en los tiempos de prueba. Sí, mis queridos oyentes, cuando las tormentas rugen y el suelo se sacude, su bondad no se apaga, brilla aún más fuerte para aquellos que confían en Él. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué nos está mostrando Job aquí? Nos está mostrando un hombre que perdió todo. Sus bienes, sus hijos, su salud. El dolor lo envolvió como una sombra. Pero en medio de esa oscuridad, levantó su voz y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Job sabía algo que el diablo no podía quitarle. Que la bondad de Dios no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. Y cuando confías en ese Dios, mis queridos amigos, encuentras que su bondad te sostiene cuando todo lo demás falla. Saben, he predicado a multitudes en estadios llenos y he visto rostros bañados en lágrimas, personas que me decían, Billy, mi vida se está derrumbando, ¿dónde está la bondad de Dios? Y yo les digo, mira a Job, mira a ese hombre que se negó a maldecir a Dios, que confió en Él aunque el cielo parecía callar, porque escuchen esto, la bondad de Dios no siempre significa que la tormenta pase rápido. A veces significa que Él te da fuerza para atravesarla. Es una bondad que no promete un camino fácil, sino un compañero fiel que nunca te deja solo. Piensen en Pablo y Silas por un momento. En Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 25. Los habían azotado, los habían arrojado a una prisión oscura, con cadenas en sus pies. ¿Qué hicieron? No se lamentaron, no gritaron contra Dios. No, mis queridos oyentes, a medianoche levantaron sus voces en alabanza, cantando himnos al Señor. Y entonces vino el terremoto, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque confiaron en la bondad de Dios en medio de la prueba y su bondad respondió con poder. Ese es el Dios que servimos, amigos míos. Un Dios que es bueno incluso cuando el mundo dice que no puede serlo. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay una lección que el enemigo no quiere que entiendas. Las pruebas no son la ausencia de la bondad de Dios. Son el lugar donde su bondad se prueba y se perfecciona en nosotros. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mis queridos hermanos, cuando confías en Él en la tormenta, su bondad te lleva de la paciencia a la esperanza, y esa esperanza no defrauda, porque viene de su corazón fiel. ¿Han pasado por un valle oscuro alguna vez? ¿Han sentido que el peso del mundo los aplasta? Yo les digo hoy, no mires las olas, no mires las cadenas, mira al Señor, porque su bondad no se mide por lo que pierdes, sino por lo que Él es. Un Dios que nunca cambia, un Dios que promete en Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la bondad que te envuelve en la prueba, mis queridos amigos. Una bondad que dice, confía en mí y verás que soy bueno, incluso aquí. Así que, mientras seguimos adelante en este mensaje, aferrémonos a esto. El Señor es bueno incluso en los tiempos de prueba. No es una bondad que niega el dolor, sino una bondad que lo redime, que lo usa, que lo transforma para quienes confían en Él. Y ese, mis queridos oyentes, es solo un destello más de la grandeza de nuestro Dios, que nos llevará paso a paso a descubrir todo lo que su bondad tiene para nosotros. Mis queridos amigos, hemos visto cómo la bondad de Dios se revela a los que buscan su rostro, cómo su misericordia fluye hacia los que confían en Él, y cómo esa bondad nos sostiene en las pruebas. Pero ahora, mis queridos hermanos, quiero que abramos los ojos a una batalla que no vemos con la carne, sino con el Espíritu, porque el Señor no solo es bueno dándonos paz o fuerza, su bondad nos libra del poder del enemigo, del acecho del maligno que quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Y cuando confías en Él, amigos míos, esa bondad se convierte en un escudo, en una fortaleza, en una victoria que el diablo no puede tocar. Escuchen lo que promete la palabra de Dios en Salmos capítulo 91, versículos del 9 al 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? Nos está diciendo que hay un lugar de seguridad, un refugio inexpugnable, y ese lugar es el Señor mismo. Cuando confías en Él, cuando lo haces tu habitación, su bondad te cubre como un manto, y el enemigo no tiene poder sobre ti. Mis queridos oyentes, no es una promesa vacía, es una certeza grabada en la roca eterna de su palabra. ¿Saben? He predicado en muchos lugares y he visto el temor en los ojos de quienes se sienten atrapados por las tinieblas. Gente que me decía, Billy, siento que el diablo me persigue, que no puedo escapar. Y yo les digo, levanta tus ojos al Señor, confía en Él, porque su bondad no solo te consuela, te libra. Porque, escuchen esto, el enemigo puede rugir como león, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, pero el león de la tribu de Judá ruge más fuerte, y su bondad aplasta las cadenas del maligno. Piensen en David frente a Goliat, en Primera de Samuel capítulo 17 versículos del 45 al 47, todos temblaban ante el gigante, pero David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué lo hizo tan valiente? Su confianza en la bondad de Dios, una bondad que no solo lo protegía, sino que lo llevaba a la victoria. Y cuando esa piedra voló y Goliat cayó, mis queridos hermanos, el mundo vio que el Señor es bueno con quienes en Él confían, porque su poder libra a su pueblo del enemigo. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay una verdad que el diablo teme. La bondad de Dios no es pasiva, es activa, es poderosa, es una fuerza que desarma al adversario. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 34, versículo 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando confías en Él, no estás solo en la batalla. El Señor pelea por ti. Y esa liberación no es solo de peligros físicos, mis queridos amigos, es de las mentiras, del pecado, del miedo que el enemigo usa para atarte. ¿Han sentido alguna vez ese peso, esa opresión que parece susurrar que no hay salida? Yo les digo hoy, el Señor es bueno y su bondad es tu libertad. Piensen en los 3 jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 versículos del 24 al 25.
arrojados al horno de fuego por confiar en Dios, el rey vio a un cuarto hombre caminando con ellos en las llamas. ¿Quién era? El Hijo de Dios, manifestando la bondad que libra a los que confían en Él. El fuego no los tocó, mis queridos oyentes, porque la bondad del Señor era su escudo. Así que, mientras seguimos adelante en esta verdad gloriosa, aferrémonos a esto. Su bondad nos libra del poder del enemigo. No importa cuán fuerte parezca la oscuridad. No importa cuán altas sean las murallas. Cuando confías en el Señor, su bondad te pone en terreno alto, donde el maligno no puede alcanzarte. Y esto, amigos míos, es solo otro destello de la grandeza de nuestro Dios, que nos lleva más cerca de su corazón con cada paso que damos en esta prédica. Mis queridos hermanos, hemos caminado juntos viendo cómo la bondad de Dios se revela a los que lo buscan, cómo su misericordia infinita nos abraza, cómo nos sostiene en las pruebas y nos libra del enemigo. Pero ahora, mis queridos oyentes, quiero que entremos en un lugar santo, un regalo que solo Dios puede dar, porque su bondad no solo nos protege o nos rescata, su bondad nos da algo que el mundo no puede ofrecer ni entender. Confiar en el Señor trae paz, amigos míos. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que calma el alma cuando todo alrededor grita caos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo que hay una paz que no tiene sentido según la lógica humana. Una paz que no depende de que todo esté bien. Una paz que no se explica con palabras. Mis queridos amigos, es una paz que viene directo del trono de Dios y se derrama sobre aquellos que confían en Él, que dicen: Señor, no entiendo, pero pongo mi vida en tus manos. ¿Saben? He visto a multitudes venir a las cruzadas con el corazón en pedazos. Gente que me decía: Billy, mi mundo se está cayendo. No puedo dormir. No puedo encontrar descanso. Y yo les digo: deja de mirar las olas y mira al Señor. Confía en Él y su bondad te dará una paz que no puedes fabricar. Porque, escuchen esto, esa paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en medio de ellos. Es como un ancla en la tormenta, como un refugio en la batalla. Y solo la encuentras cuando te rindes a su bondad. Piensen en Jesús, en la barca, en Marcos capítulo 4, versículos del 37 al 39. El viento aullaba, las olas golpeaban, los discípulos gritaban de miedo, pero allí estaba Él, durmiendo en la popa, con una paz perfecta. ¿Por qué? Porque confiaba en el Padre. Y cuando se levantó y dijo: calla, enmudece, el mar obedeció, y los discípulos se maravillaron. Mis queridos oyentes, esa misma paz que Jesús tenía está disponible para ti hoy. Si confías en el Señor que calma las tormentas, dentro y fuera de tu corazón. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay algo que el mundo no puede imitar. Esta paz no viene de tus esfuerzos, no viene de tus planes, no viene de tus soluciones. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un regalo, mis queridos hermanos, un regalo que fluye de la bondad de Dios. Cuando pones tu mente y tu corazón en Él, cuando decides confiar, aunque no veas el camino. ¿Han sentido esa paz alguna vez? ¿Han conocido lo que es estar en medio del fuego y sin embargo sentir una calma que desafía toda lógica? Yo les digo hoy, esa es la bondad de Dios en acción. Piensen en Daniel, en el foso de los leones. En Daniel capítulo 6, versículo 22. Los rugidos lo rodeaban. La muerte estaba cerca, pero él confió en el Señor y despertó en paz, porque Dios cerró la boca de los leones. Esa paz, amigos míos, no es humana, es divina y es tuya si te atreves a confiar en la bondad del Señor. Así que mientras seguimos adelante en esta verdad gloriosa, aferrémonos a esto. Confiar en el Señor trae paz que sobrepasa entendimiento. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán altas sean las olas, su bondad te envuelve con una calma que guarda tu corazón y tu mente. Y esto, mis queridos amigos, es otro rayo de luz que nos muestra
que Él es bueno con quienes en Él confían, llevándonos más cerca de su corazón con cada paso en esta prédica. Mis queridos oyentes, hemos visto cómo la bondad de Dios se despliega en tantas formas gloriosas. Se revela a los que lo buscan, derrama misericordia infinita, sostiene en las pruebas, libra del enemigo y trae paz que no podemos comprender. Pero ahora, amigos míos, quiero que entremos en un lugar donde la fe se pone a prueba de verdad, donde los ojos no ven y los pies titubean, porque la bondad de Dios no solo nos protege o nos calma, su bondad nos guía cuando el camino es oscuro, cuando la noche cae y no sabemos hacia dónde ir. Y para los que confían en Él, mis queridos hermanos, esa guía es una luz que nunca se apaga. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué nos está mostrando David aquí? Nos está mostrando un pastor, un rey, un hombre que conoció la oscuridad, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, enfrentando gigantes y traiciones, pero en ese valle, el lugar más tenebroso, dijo, no temeré. ¿Por qué? Porque confió en la bondad de Dios. Y esa bondad lo guió como un pastor guía a sus ovejas, con vara y cayado, paso a paso, hasta la luz. ¿Saben? He hablado con personas en las cruzadas que me decían, Billy, estoy perdido, no veo el camino, todo está oscuro a mi alrededor. Y yo les digo, no mires la oscuridad, mira al pastor, confía en él, porque su bondad no te abandona cuando la noche cae. Porque, escuchen esto, la bondad de Dios no promete que nunca habrá valles, promete que nunca los cruzarás solo. Es una mano que te toma, una voz que te llama, una luz que brilla cuando todo lo demás se desvanece. Piensen en los discípulos en el mar, en Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 27. Era la cuarta vigilia de la noche, la hora más oscura, y las olas los azotaban. Pero entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua, y él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mis queridos amigos, esa es la bondad de Dios en acción. Cuando el camino es oscuro, cuando el miedo golpea, Él aparece, Él guía, Él te lleva a tierra firme. Y Pedro, que confió lo suficiente para salir de la barca, sintió esa guía hasta que dudó. Pero incluso entonces, la bondad de Jesús lo levantó del agua. Escuchen esto con atención, porque aquí hay una verdad que el enemigo no quiere que veas. El valle de sombra de muerte no es el final, es un paso. Y Dios lo usa para mostrarte su bondad. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando confías en Él, su palabra se convierte en tu linterna, su presencia en tu brújula. No tienes que ver todo el camino, mis queridos hermanos. Solo tienes que ver al que te guía y su bondad te llevará a través de la oscuridad. ¿Han estado en ese valle alguna vez? ¿Han sentido que la noche no termina, que no hay salida? Yo les digo hoy, el Señor es bueno y su bondad es tu guía. Piensen en José en Génesis capítulo 39, versículo 21. Vendido como esclavo, arrojado a una prisión, el camino más oscuro imaginable. Pero la Biblia dice, mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y desde esa celda, Dios lo guió hasta el palacio. Esa es la bondad que nunca te suelta, mis queridos oyentes. Una bondad que te lleva de la sombra a la gloria cuando confías en Él. Así que, mientras seguimos adelante en esta prédica, aferrémonos a esto. La bondad de Dios nos guía cuando el camino es oscuro. No importa cuán espesa sea la niebla. No importa cuán profundo sea el valle. Él está contigo. Él te alienta. Él te muestra el próximo paso. Y esto, amigos míos, es otro reflejo de su grandeza, una verdad que nos prepara para lo que viene. Porque Él es bueno con quienes en Él confían. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que levantemos los ojos a una promesa que enciende el alma con esperanza. Porque la bondad de Dios no solo nos rescata o nos consuela. El Señor recompensa la confianza con bendiciones abundantes, con un derramamiento de su gracia que sobrepasa lo que podemos pedir o imaginar. Y para los que confían en Él, amigos míos,
Su bondad se convierte en una fuente que nunca se seca. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué nos está diciendo Salomón aquí? Nos está diciendo que hay un intercambio divino. Cuando confías en el Señor con todo tu ser, cuando dejas de depender de tus propios planes y lo pones a él primero, su bondad responde. No solo te mantiene en pie, mis queridos oyentes, endereza tu camino, te lleva a lugares de bendición que tus ojos no habían visto ni tus manos habían tocado. ¿Saben? He visto esto en las vidas de tantos que han venido a las cruzadas. Gente que me decía, Billy, confié en Dios cuando no tenía nada. Y ahora miro atrás y veo cómo Él me ha bendecido. Y yo les digo, esa es la bondad del Señor, una bondad que no se queda corta. Porque, escuchen esto, confiar en Él no es un riesgo, es una inversión en el banco del cielo. Y el interés que paga esa abundancia es gozo, es vida plena. No porque lo merezcamos, mis queridos hermanos, sino porque Él es bueno con quienes en Él confían. Piensen en Abraham por un momento. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía dónde iba. No tenía un mapa, pero confió en la voz del Señor. ¿Y qué pasó? De un hombre sin hijos, Dios hizo una nación. Le dio una descendencia como las estrellas del cielo. Mis queridos amigos, esa es la recompensa de la confianza. Bendiciones abundantes que no puedes contar, que fluyen de la bondad de un Dios que cumple sus promesas. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay una verdad que el mundo no entiende. Estas bendiciones no siempre son oro o plata. A veces son bendiciones del alma, del espíritu, del propósito. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 37, versículo 4. Date a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando confías en Él, cuando lo haces tu deleite, su bondad te da lo que realmente necesitas, no solo lo que quieres. Y eso, mis queridos oyentes, es una abundancia que el dinero no puede comprar. Han confiado en el Señor y visto su mano abrirse. Han sentido cómo Él endereza lo torcido, cómo trae luz a lo confuso. Yo les digo hoy, su bondad es generosa. Piensen en la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 13 al 16. Elías le pidió su último pan y ella confió en la palabra de Dios. Resultado, su harina no escaseó, su aceite no se acabó, hasta que la lluvia volvió. Esa es la bondad que recompensa, amigos míos. Una bondad que multiplica lo poco que das cuando lo pones en sus manos. Así que, mientras seguimos adelante en esta prédica, aferrémonos a esto. El Señor recompensa la confianza con bendiciones abundantes. No importa cuán pequeño sea tu paso de fe, Él lo ve, Él lo honra, Él lo hace crecer. Y esto, mis queridos hermanos, es otro reflejo de su corazón generoso, una verdad que nos lleva más cerca de la plenitud de su bondad con cada palabra que compartimos. En este momento quiero que nos detengamos en un lugar donde el corazón humano a menudo tropieza, donde la fe enfrenta su mayor desafío, porque la bondad de Dios no solo nos levanta o nos bendice, su bondad es un escudo contra la desesperación, un baluarte que nos sostiene cuando el alma dice, no puedo más. Y para los que confían en Él, mis queridos hermanos, esa bondad es la roca que nos mantiene firmes. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué nos está mostrando David aquí? Nos está mostrando un hombre al borde del abismo, rodeado de enemigos, con el corazón temblando. Pero en ese momento crítico levantó los ojos y dijo, no voy a caer, no voy a rendirme. ¿Por qué? Porque confió en la bondad de Dios. Y esa confianza fue su escudo, su fuerza, su razón para seguir adelante. Mis queridos amigos, esa es la bondad que te agarra cuando estás a punto de soltarte. Saben, he predicado a miles y he visto rostros que llevaban el peso de la desesperación. Padres que perdieron hijos, esposas que perdieron maridos, jóvenes que perdieron la esperanza. Me decían, Billy, todo está perdido, no veo salida. Y yo les digo,
Mira al Señor, confía en su bondad, porque Él no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Porque escuchen esto, la desesperación es el arma del enemigo, pero la bondad de Dios es el escudo que la detiene. Una bondad que te susurra: aguanta, porque yo soy bueno y tú verás mi bondad. Piensen en Elías por un momento. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Había vencido a los profetas de Baal, pero Jezabel lo persiguió y él huyó al desierto. Allí, bajo un enebro, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Estaba desesperado, listo para rendirse, pero la bondad de Dios no lo dejó caer. Un ángel lo tocó, le dio pan y agua y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Mis queridos oyentes, esa es la bondad que te sostiene cuando el alma desfallece. Una bondad que te alimenta y te dice: no es el fin, hay más por delante. Escuchen esto con atención, porque aquí hay una verdad que el diablo odia. La desesperación te hace mirar abajo, pero la bondad de Dios te hace mirar arriba. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cuando confías en Él, su bondad te asegura que la noche no es eterna, que el sol saldrá, que la esperanza vive. Y eso, mis hermanos, es un escudo que ninguna sombra puede atravesar. ¿Han estado al borde alguna vez? ¿Han sentido que el peso del mundo los empuja al suelo? Yo les digo hoy, el Señor es bueno y su bondad es tu defensa. Piensen en Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué no desesperó? Porque confió en la bondad de Dios. Y esa bondad lo sostuvo. Esa misma bondad, amigos míos, está aquí para ti, lista para ser tu escudo si te aferras a Él. Así que mientras seguimos adelante en esta prédica, aferrémonos a esto. Su bondad es un escudo contra la desesperación. No importa cuán fuerte golpee el viento, no importa cuán larga sea la noche, confía en el Señor y su bondad te hará ver la luz en la tierra de los vivientes. Y esto, mis queridos amigos, es otro destello de su amor eterno, llevándonos más cerca del corazón de su promesa con cada paso. Ahora, amigos míos, quiero que alcemos los ojos al cielo y contemplemos la joya suprema de su bondad, la cima de todo lo que Él es, porque la mayor bondad de Dios no es solo lo que nos da en esta vida, es la salvación en Cristo para los que confían, una bondad que no termina en la tierra, sino que nos lleva a la eternidad. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que la bondad de Dios no tiene límites, que su amor es tan grande que dio lo más precioso que tenía, su Hijo Jesús. Y esa bondad, mis queridos oyentes, no es para los perfectos, no es para los que lo merecen, es para los que confían, para los que creen en Él. Es el regalo supremo que transforma todo lo que hemos hablado hasta ahora en una promesa eterna. ¿Saben? He predicado este evangelio por todo el mundo y he visto a miles venir al altar con lágrimas diciendo: Billy, quiero esa bondad, quiero esa vida. Y yo les digo, no es complicado. No es un misterio lejano, es Cristo en la cruz, y todo lo que tienes que hacer es confiar en Él, porque, escuchen esto, la bondad de Dios no alcanzó su punto más alto en el maná del desierto, ni en las victorias de David, alcanzó su cima en el Calvario, cuando Jesús colgó entre el cielo y la tierra, pagando el precio de nuestros pecados con su sangre. Esa es la bondad que nos salva, amigos míos, una bondad que dice: ven como estás, confía en mí, y te daré vida eterna. Piensen en el ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículos del 40 al 43. No tenía nada que ofrecer, buenas obras, ni tiempo para cambiar. Pero miró a Jesús y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos amigos, eso es la bondad de Dios en acción.
Un hombre confió y en un instante la salvación lo alcanzó, no por lo que hizo, sino por en quien creyó. Y esa misma bondad está aquí ahora, extendida hacia ti. Escuchen esto con todo su corazón, porque aquí está la verdad que une todo lo que hemos dicho. La bondad que te busca, que te sostiene, que te libra, que te da paz y te guía, encuentra su propósito final en Cristo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor bondad, mis queridos hermanos. Un Dios que no esperó a que fuéramos buenos, sino que vino a nosotros en nuestra miseria. Y todo lo que pide es que confiemos en su Hijo. ¿Han sentido ese amor alguna vez? ¿Han conocido lo que es ser perdonado, ser limpiado, ser hecho nuevo? Porque esa es la bondad que no se acaba. Una bondad que no solo te lleva a través de esta vida, sino que te lleva al cielo. Piensen en la resurrección en Juan capítulo 20, versículo 16. Cuando María oyó a Jesús decir su nombre, ella confió y su bondad la transformó de duelo en gozo eterno. Esa, mis queridos oyentes, es la salvación que Él ofrece a todo aquel que cree. Así que, mientras cerramos este mensaje, aferrémonos a esto. La mayor bondad de Dios es la salvación en Cristo para los que confían. Todo lo que hemos visto apunta a este momento, a esta cruz, a este Salvador. Y ahora quiero terminar con una invitación, un llamado que resuena desde el corazón de Dios hasta el tuyo. Si nunca has confiado en Jesús, hoy es el día. Él murió por ti, resucitó por ti y te está diciendo, ven a mí. Di en tu corazón, Señor Jesús, confío en ti, sálvame, dame tu vida eterna. Y si ya lo conoces, renueva tu confianza en Él hoy, porque su bondad nunca falla. Porque, amigos míos, bueno es el Señor con quienes en Él confían. Y en Cristo, esa bondad te llevará a casa, al lugar donde estarás con Él para siempre. ¿Lo harás? Ven ahora. Y que su nombre sea glorificado. Oremos. Oh, Padre Celestial, Dios de toda bondad y misericordia, vengo ante ti con un corazón lleno de reverencia y gratitud. Tú eres el Señor que nunca cambia, el que sostiene el universo con tu mano, el que dio a su Hijo por amor a este mundo perdido. Te alabo porque tu bondad es infinita y hoy me postro ante tu trono para clamar por una fe que confíe en ti, que se aferre a tu promesa, que viva en la certeza de que bueno eres con quienes en ti confían. Señor, te pido que abras mis ojos para buscar tu rostro. Como dice Salmos capítulo 34, versículo 8, que pueda gustar y ver que tú eres bueno, que mi alma no se conforme con rumores, sino que anhele tu presencia. Dame un corazón que confíe en ti, Padre, para que las puertas de tu misericordia infinita, como promete Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, se derramen sobre mí cada mañana, renovándome con tu fidelidad. Dios de poder, sóstenme en las pruebas, como Job proclamó en Job capítulo 1, versículo 21. Que mi voz te bendiga aunque el dolor me rodee, porque sé que tu bondad no falla. Líbrame del poder del enemigo, Señor, como asegura Salmos capítulo 91, versículo 10. Sé mi refugio, mi fortaleza, para que ninguna plaga ni mal me toque cuando confío en ti. Te ruego, oh Dios, que me des esa paz que sobrepasa el entendimiento. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, para que el caos no me venza, sino que tu bondad me calme. Guíame en los valles oscuros, como promete Salmos capítulo 23, versículo 4. Que tu vara y tu cayado me infundan aliento, y que tu luz sea mi camino cuando no vea por dónde ir. Padre, recompensa mi confianza con tus bendiciones abundantes, como nos llamas a hacer en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Endereza mis veredas, Señor, y que mi vida sea un testimonio de tu generosidad. Sé mi escudo contra la desesperación, como dice Salmos, capítulo 27, versículo 13. Cuando el desánimo me aceche, hazme creer que veré tu bondad en la tierra de los vivientes, porque tú eres fiel. Y oh Dios de salvación, te doy gracias por la mayor bondad de todas, tu Hijo Jesús, como proclama Juan, versículo 16, que mi confianza en Él me lleve a la vida eterna, que su cruz sea mi ancla,
Que su resurrección sea mi esperanza. Llena mi vida con tu espíritu, Señor, para que cada día confíe más en tu amor inmenso. Y úsame para que otros vean que tú eres bueno. Te alabo, Padre, porque tu bondad es mi roca, mi refugio, mi todo. Recibe este clamor, bendícelo con tu poder y haz que mi vida sea un reflejo de tu gloria. En el santo y precioso nombre de Jesús, mi Salvador y Rey, oro y digo, amén y amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este camino sagrado, pero no es un adiós. Es un comienzo, un despertar, un fuego que arde en nuestras almas. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. No es solo una frase que hemos predicado hoy. Es una verdad que debe vivir en nosotros. Una verdad que debe salir de estas palabras y tomar forma en las vidas. Amigos míos, hemos visto su bondad revelarse, sostenernos, librarnos, guiarnos, bendecirnos y salvarnos en Cristo. Ahora, la pregunta resuena como un tambor en el cielo. ¿Qué haremos con esto? El Señor nos llama a confiar, a levantarnos, a ser testigos de su amor en un mundo que clama por esperanza. Mis queridos oyentes, si este mensaje ha tocado su corazón, si ha sido una bendición que levantó su espíritu y lo acercó al Salvador, entonces les hago un llamado con toda mi alma. Únanse a esta misión, suscríbanse a nuestro canal, porque aquí seguiremos proclamando la bondad de Dios semana tras semana, para que juntos crezcamos en su verdad. Activen la campanita de notificaciones, para que no pierdan ni un instante de lo que el Espíritu tiene por delante. Compartan este video con sus seres queridos, con sus iglesias, con aquellos que necesitan un toque de su bondad, porque hay alguien ahí fuera esperando este mensaje. Dejen un comentario abajo, cuéntenme cómo el Señor ha obrado en ustedes. Y si este contenido ha edificado su fe, denle un me gusta, porque cada paso que den ayuda a que esta prédica vuele más lejos. Escuchen esto, mis queridos amigos. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este canal es un eco de ese mandato, y ustedes son parte de esta obra gloriosa. No se queden callados, no guarden esta luz, sean portadores de la bondad que hemos descubierto hoy, porque cuando confiamos en el Señor, su bondad no solo nos transforma, transforma el mundo a través de nosotros, llevando almas a los pies de la cruz. Así que, mis queridos oyentes, me despido con esta certeza. El Señor es bueno y Él está con nosotros. Nos veremos pronto, con más de su palabra, más de su poder, más de su amor. Hasta entonces, confíen en Él, vivan para Él, y que su bondad los guíe cada día. Que Dios los bendiga abundantemente, y que el nombre de Jesús sea exaltado por siempre. Amén, y hasta la próxima.